por E a la J teta de omega. Aquí tienes, quitando la J teta de omega, menos 5 omega. El menos 5 omega se trata de una recta, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, porque aquí estamos en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Una recta cuya expresión es menos 5 omega. Es decir, una recta de pendiente menos 5. Acuérdense, si una recta tiene pendiente negativa, es decreciente. Y entonces se va a encontrar en esta posición, ¿de acuerdo? Pasa por el origen porque no tiene valor de intersección, cruza en cero. Estamos hablando de la pura pendiente, de la pura fase, ¿sí? Esto es teta de omega. Bueno, en la clase anterior yo le pregunté a alguien, ¿quieren checar en su calculadora cuál es el ángulo cuya tangente vale menos 5? Y me dio el valor. Me dijo menos 78.69 grados y aquí lo puse, ¿no? A lo mejor la gráfica no es proporcional. Entre el segundo y el cuarto cuadrante. Segundo y cuarto cuadrante. Así es que noten la diferencia. Para este impulso que estaba en el origen, cuya transformada era simplemente la unidad, esto es su espectro. Para este impulso, el cual se desplazó a la derecha en un valor de 5, ahora su transformada es, sí, el valor de 1 por, digo, pues lo remarco porque si este 1 es 10, pues ahora sí ya parece diferente, ¿no? Entonces, el valor de 1 por este exponencial, donde acá el exponente viene el corrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la fase de este complejo está representada, aquí está, por teta omega igual a menos 5 omega. ¿Ok? Pues vean la diferencia, se vuelve más complicado. Y la cuestión es la siguiente. Cualquier corrimiento en el tiempo, este impulso se corrió a la derecha en 5, cualquier corrimiento en el tiempo se manifiesta como un desfasamiento en el dominio de la frecuencia. ¿Dónde aparece aquí el desfasamiento? Con la presencia de esta línea recta, donde la pendiente tiene que ver con el valor del desplazamiento. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí. Ahora bien, Una pregunta. diga. ¿Cómo es que podemos saber que al pasar al tiempo de la frecuencia, cómo es que podemos saber que es una línea recta? Ah, ok. Línea hacia Bueno, abajo. sí, mire, creo que, a ver, esto lo sé también. Mire, si yo le dijera a usted, ¿sí? Que qué tipo de gráfica es esta ecuación, usted se acuerda más fácilmente. Se trata de una recta y igual a menos 5x. Entonces, pues la variable independiente es la x, la pendiente vale menos 5. Pasa por el origen. Ahora, si usted no sabe el asunto de que pendientes negativas están entre el segundo y el cuarto cuadrante, pues la calcula, ¿no? Usted le pone la calculadora ángulo cuya, pues, sí. Ahora, haciendo la similitud, si ahora en lugar de y yo le pongo teta de omega, la pendiente es la misma, menos 5, y ahora la variable es, en lugar de x, omega. Entonces se trata de una expresión con variables diferentes. La variable dependiente es teta de omega y la independiente es omega. Y nos queda que teta de omega es igual a menos 5 omega. Pues es una línea recta, nada más que ¿cuál es la diferencia? Pues que ahora estamos en el dominio de la frecuencia, ¿no? Así es que, pues se trata de la expresión matemática que está representando a la fase y la expresión corresponde a una línea recta. Ahora, si nos quedara una expresión que corresponde a una parábola, cosa así, pues es otro asunto, ¿no? Lo cierto es que tiene que ver con la estructura de la propia expresión. No sé si le contesté, pero de eso se trata. Bueno,
Ahora sí, vamos con otro caso. Nosotros ya sabemos, lo tenemos muy digerido, muy procesado, que la transformada de un pulso como este, ¿sí? De amplitud 4 y de duración 6, ¿se acuerdan? La transformada es A tau sampling de omega tau medios. A vale 4 y tau vale 6. Aquí está el 6. Entonces, la F de omega de este pulso va a ser igual a 24. ¿De dónde salió? De 4 por 6, ¿no? Omega, 24 sampling de 3 omega. ¿De dónde salió el 3? Aquí va un tau medius y tau medius es 3. Entonces, la transformada de un pulso rectangular como este, con estos datos, es esta. F de omega igual a 24 sampling de 3 omega. Gráfica. El espectro de frecuencia en el dominio de la frecuencia, ¿se acuerdan? En cero, tomo un valor máximo de 24. Y los cortes, ¿cómo los saco? Igualo 3 omega igual a múltiplos de pi, igual a n pi. Despejo la omega y me queda n pi sobre 3. Cuando n vale 1 y menos 1, pues nos queda menos 1 y 1 los cortes. Y de esta manera determino las características principales de nuestra transformada de Fourier, de nuestro espectro de frecuencia. ¿De acuerdo? Acuérdense que si por alguna razón a mí me interesa saber, por ejemplo, este es pi tercios, ¿sí? Si quiero saber cuánto vale la transformada de Fourier para pi cuartos, ¿lo pueden calcular, jóvenes? ¿Cuánto vale esta expresión 24 sampling de 3 omega cuando omega vale pi cuartos? Que está por aquí. Pi cuartos es más chico que pi tercio, ¿no? Ujú. Espera. Seno de pi cuarto. Según yo son 16.97. Me parece congruente. Es decir, el valor máximo es 24 y en pi tercios es 0. Entonces, en pi cuartos nos da algo aquí, a reserva de nada más contrastarlo, pero el valor es razonable, ¿no? Bueno, pues así, con esta expresión, yo puedo determinar los valores de amplitud de la transformada correspondiente. ¿De acuerdo? Acuérdense que esta es una curva completa, es un barrido, es una sección, ¿no? No solo son los valores que están en la línea roja, sino al final tenemos toda la zona cubierta de espectro de frecuencia. Pero bueno, el punto es, ahora viene el detalle. ¿Y qué pasa cuando, vean ustedes, ahora el pulso lo corrí hacia la izquierda en un valor de menos 4, ¿sí? Vean ustedes, es el mismo pulso que este, pero ahora corrido a la izquierda. Si yo quisiera expresar este en términos del anterior, pues tendría que poner que este es el anterior más el valor del corrimiento que vale 4. Bueno, aplicando propiedad de corrimiento en el tiempo, vean qué pasó. La F de omega nueva es esta expresión 24 sampling de 3 omega, aquí está, 24 sampling de 3 omega, por un exponencial donde está presente el corrimiento, y ahora el corrimiento vale, ¿sí? Vean ustedes, vale menos 4, ¿de acuerdo? Y como la expresión sería la suma ya con el corrimiento, pues el signo se va completo para allá. Entonces, la diferencia con ambas gráficas es que aquí tenemos presente una exponencial donde su exponente es la teta de omega, y esa teta de omega en este problema vale 4 omega. Entonces se trata de una recta creciente que pasa por el origen y que se encuentra entre el cuadrante 1 y el cuadrante 3, ¿sí?
Pero eso lo resolvemos. Si tienen dudas, pues le ponen tan a la menos 1 de el valor 4. ¿Ok? Y eso nos dio, Profe, diga usted, ¿es 4 por la amplitud o es 4 por el menos 4 del corrimiento? eso es un buen punto. Aquí hay coincidencia. La amplitud es 4. ¿Este 4 dónde se manifiesta? A la hora de multiplicar 4 por 6. ¿Se acuerda que la duración del pulso es 6? 6 por 4, 24, y aquí está contenido ese 4 en el producto de la amplitud por la duración del pulso. Este 4. Pero este 4 de acá es el corrimiento, y entonces esta expresión tiene que ver con este corrimiento. Aquí se da un poquito la confusión porque se coincidió pues el valor, ¿no? Entonces la amplitud está contenida en el valor pico del sampling, aquí. Y este de acá está contenido acá. ¿De acuerdo? Cambian de signo. Aquí el corrimiento fue negativo y acá en el exponencial es positivo. Igual que acá, ¿sí? Aquí el impulso, ¿sí? Este impulso estaba en 0 y este de acá se fue a la derecha. Pero vean ustedes, con esta expresión y este signo se lo jala la fase. Así es que bueno, no sé si captaron la pregunta del compañero, que fue muy adecuada, jóvenes, que el 4 de 4 omega, ¿a cuál 4 se debe, no? Se debe a este de aquí. Al de la amplitud. No, Ah, al del corrimiento, ¿sí? ok. Cambia el signo del corrimiento, ¿no? Así es, cambia el signo del corrimiento. Lo que pasa es que en esta propiedad, como la expresión sería esta con respecto a esta, sería esta más el 4, ¿están de acuerdo? Y ese más se va para acá, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues esto es... ¿Esto es del tema de corrimiento, profe? ¿Perdón? ¿Esto es de la transformada de corrimiento? A ver, yo le ayudo a estructurar la idea. Es de la propiedad de corrimiento en el tiempo. Ajá. ¿Sí? Profe, una Sí, pregunta. profe. Diga usted. Profe, Sí. ¿sí ve que tiene ahí el impulso? Creo que la segunda gráfica. Ujú. ¿Perdón? Hay pulso, ¿no? ¿No? Ahí cuando se Ah, pasa en la pendiente, ahí eh, el ángulo fue tan a la menos 1 de menos 5. a ver, no quiere repetir la pregunta, que no le... Es que entre que se me corta la voz y no le alcanzo a escuchar bien. ¿Quiere repetir la duda? Sí, adelante. Ya está, a la pendiente negativa. Ahí para calcular el ángulo, lo calculó con tan a la menos 1 de menos 5. Así es, eso es correcto. Ahora sí ya le escuché. Así es. Usted en la calculadora le pone tan a la menos 1 de menos 5, ¿no? Este valor, le digo, me lo dio algún compañero en la mañana. Entonces, a ver, chéquelo usted si me hace favor. En grados. Sí, sí me da eso. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, Sí, pues ahí sale. Profe, yo De la tengo una misma. otra duda. gracias. Sí, adelante. Es que no la entendí cómo es que, bueno, cómo es que supo que tiene que ser entre esos valores de menos 7 y a menos 1. Lo de, bueno, la segunda, la tercera gráfica de abajo. La última, esta. No, la otra, la Que cómo pude saber qué, perdón. que qué intervalos va al de, bueno, del menos 7 al 1, o sea, cómo lo puso, por qué lo puso así. Ah, El ok, otro. ok. Ah, no, Ajá. sí. Fue un asunto estrictamente arbitrario, ¿no? Entonces yo dije, voy a correr esta figurita, y yo primero tracé la figura y luego le asigné los valores, pero si yo quería relacionar que esta y esta eran la misma, nada más desplazada, entonces lo que hice es que la moví y vi
que lo que sí tenía que cumplir era que la duración era 6. Entonces, si se fija, de este valor de -7 a -1, si hay un valor de 6, ¿no? Ujú. Bueno, Sí. pues de ahí concluí que quiere decir que el centro se encontraba en -4 para poder definir que este valor era -1, pero era un asunto estrictamente arbitrario, ¿eh? Así es Okey, que, okey. y simplemente que fuera consistente con la expresión anterior. De eso se trata. Porque podríamos hacer lo mismo. Mira, si yo le digo, En cero, ¿no? Hubiera quedado 0 y, pues, hubiera quedado 1, ¿no? Si lo hubiéramos hecho con el de arriba. no sé, podía ser parcial o, por ejemplo, vamos a suponer que es la misma, pero un pulso de amplitud 4 y que se quedó en, fíjese, por ejemplo, es el mismo pulso, ¿eh? Este de aquí, este que vale 4 de -3 a 3. Si ahora yo le doy estos valores, le digo, a ver, el mismo, 4, pero ahora ese valor vale -2, ¿cuánto valdrá este? 4. 4, ¿ok? 4. Muy Sí. bien, valdría 4. ¿Cuál es la condición? Que el tiempo que hay entre -2 y 4 es el valor de 6, ¿no? Ajá. Entonces cumple la condición. ¿Y cómo quedaría expresado este con respecto al anterior? Ah, pues en cuánto se corrió la figura. Vean ustedes, si ahora quedó como -2 y 4, ¿en cuánto la desplacé la figura, jóvenes? En ¿En cuánto? en 1, En 1, En uno, ¿no? sí, sí, en 1, ¿no? sí, 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 pues, sí, el valor es 1. sí. Entonces, ¿cómo le expreso B de t -1? Así me quedaría. Con respecto a la B de t, a la V de t del pulso centrado sobre el eje vertical, ¿no? Y entonces aquí la diferencia con esta transformada es la misma. 24 sampling de, ¿qué teníamos? 24 sampling de 3 omega por E, sí, y ahí viene el signo, ¿no? Como el corrimiento fue de 1, nos queda por E a la menos J omega. Y ya, esa es la transformada, ¿sí? Okey, gracias, profe. Ok, bueno, muy Profe, bien. Diga usted. perdón, ¿cómo sacábamos el ángulo? Ponga en la calculadora tan a la -1, ya ve que en algunas ocasiones hay que ponerle shift, donde está la tan, ya lo manda a tan a la -1 y pone el valor de la pendiente. O sea, como la pendiente en el que traemos aquí era, por ejemplo, en este caso, la pendiente era 4, pues así, póngale tan a la -1 de 4 y nos dio el 75.96 grados, ¿no? Ok, gracias. Ok, esa Profe, es la... ¿Sí? ¿puedo poner otra vez la imagen que usó de ejemplo, el último ejemplo que nos dio? ¿Este de aquí? Sí, ese mero. Ya, gracias. Ok, bueno, hasta ahí vamos. Entonces, propiedad de corrimiento en el tiempo. Ahora sí, yo les había comentado que las propiedades tienen muchas aplicaciones en procesos de comunicaciones. Tan es así que ya vimos la propiedad de corrimiento de la frecuencia aplicada a alguna señal. De la clase anterior vimos 2 señales cuyos espectros corrimos a través de la propiedad. Eh, Resulta ser que, si ustedes recuerdan, para determinar la transformada de Fourier también se puede hacer usando las propiedades de dicha transformada. Y miren, el procedimiento es muy rudimentario, sin meternos mucho con el análisis matemático. Por ejemplo, miren, vamos a seguir el siguiente proceso. Vean, ¿están de acuerdo? Ahí está el pulsito que ya conocemos, un pulso rectangular. La amplitud es A y la duración es tau, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo sustituimos en la integral de la transformada de Fourier? Y encontramos que f de omega es
a tau sampling de omega tau medios. Eso ya lo tenemos, ¿sí? Esta señal en el tiempo es redundante. Señal supone tiempo. Esta avienta en el dominio de la frecuencia un sampling como el que acabamos de ver. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero aplicando las propiedades. Y entonces el método consiste, jóvenes, nosotros vamos a tomar la figurita del lado izquierdo, ¿sí? Y vamos a derivar tantas veces como sea necesaria la figura hasta que obtengamos puros impulsos. Como yo ya sé que la transformada de un impulso, si el impulso es unitario, la transformada vale 1, o si vale 3, pues su transformada vale 3. Entonces, yo me quiero llevar esta señal a puros impulsos para que, aplicando esas facilidades de conocer su transformada, pues yo pueda determinar dicha transformada, ¿sí? Bueno, entonces vean, voy a tomar la figura aquí. Este es un valor constante, ¿sí? Si yo les dijera, ¿cuánto vale la derivada de esa figurita, jóvenes? Casi siempre la respuesta es 0. Digo casi siempre porque no es totalmente cierta. Y usted dice en 0, pero hay que aclarar que vale 0 para valores de t diferentes a menos t medios y t medios. O sea que solo vale 0 para lo que está excluyendo el tau medios y el t menos t medios. Si lo vemos como rectas, pues es una recta horizontal. Ustedes saben, la pendiente de una recta horizontal vale 0, su derivada vale 0. Pero estas rectas son perpendiculares y entonces su derivada se indetermina. Si ustedes le ponen la calculadora tangente de 90 grados, les da un error. Entonces, esta discontinuidad, según lo que comentamos de los impulsos, se representa a través de funciones impulso. Bueno, el detalle es porque requerimos derivar la figura. Empezamos aquí. La derivada de este segmento de recta perpendicular va a ser un impulso positivo. Si subimos, positivo. 0, bajamos, negativo. Entonces, un impulso positivo en esa discontinuidad. ¿En dónde? En menos tau medios. Su expresión es, la amplitud del impulso es este valor, ¿no? El tamaño de la discontinuidad. A, delta de t más tau medios. Ya está. Después quedamos que aquí esto vale 0, no hay nada para la derivada, y luego bajamos un impulso negativo. ¿En dónde? En tau medios. Y ese impulso vale menos a delta de t menos tau medios. ¿De acuerdo? Así es que los impulsos están presentes en las discontinuidades y en el caso de segmentos de recta paralelos al eje horizontal, pues ahí vale 0 fuera, excluyendo las discontinuidades. Ahora, ya que derivamos, aquí solo hubo que derivar una vez, primera derivada, para determinar impulsos. Entonces ponemos, la primera derivada, jóvenes, es la suma de los dos impulsos, este y este. Los aglutino. A delta de t más tau medios menos a delta de t menos tau medios, ¿sí? Ahora sí, aplico la propiedad de corrimiento en el tiempo y la propiedad de diferenciación en el tiempo. Según esta propiedad de diferenciación, la transformada de una primera derivada es j omega por la transformada de la señal antes de la derivación, ¿sí? Entonces, esta es la que ando buscando, jóvenes, la f de omega, ¿sí? En este problema ya la habíamos encontrado por otro recurso, pero este es un método alterno. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar la segunda derivada. Y la transformada de esta segunda derivada, ¿se acuerdan? Va a ser para este término, la a está corrida en el tiempo, por e a la j omega tau medios, que es el corrimiento, ¿no? Menos la a por e a la menos j omega tau medios.
¿sí? Es lo que acabamos de ver. Entonces, esta es la transformada de la primera derivada, lo cual a su vez es igual a J omega F de omega. Como esto es lo que ando buscando, si la pregunta fuera secas, determinar la transformada aplicando las propiedades, aquí está ya la transformada, despejo. F de omega es el par de exponenciales sobre J omega. Y si ustedes se acuerdan, un exponencial positivo menos uno negativo dividido entre J tiene la forma de un seno. ¿De acuerdo? Nada más que debe ser entre 2J. Pues divido y multiplico por 2 para obtener un seno. Y me queda, ¿sí?, 2A sobre omega, seno de omega tau medios. Lo mismo que hicimos cuando resolvimos esta expresión a través de la integral, ahora divido por omega tau medios, que es el argumento del seno, y multiplico para que no se me altere la expresión. Y entonces obtengo la misma que ya habíamos obtenido a tau sampling de omega tau medios. Profe, ¿cree que lo puedo alejar un poco para agregarlo? ¿Me lo pueda dejar qué, perdón? Alejar un poco. Ok. Gracias. Entonces, fíjense, ¿en qué consistió el método muy rudimentario? Ustedes van a agarrar su figura, rectas perpendiculares, impulso, sube, 0, bajamos, impulso negativo. Aquí están los impulsos. Su amplitud tiene que ver con el tamaño de la discontinuidad, ¿sí? Y la ubicación tiene que ver con los corrimientos en el tiempo. Y de esa forma, lo demás es llevarlo al formato simplemente. Abajo de la gráfica, cuando puso AD' de T es igual a A por D de, bueno, eso. Ajá. ¿Por qué resto los 10 impulsos? Hombre, A delta de T más tau medios. Ajá. Sí. ¿Por qué restó los 2 impulsos? Ah, bueno, porque ¿Por el sentido? un impulso es positivo y el otro es Ah, ok, negativo. ok. ¿Sí? O sea, solo los agrupé, ¿no? Cada uno con su propia expresión. Este era positivo, el que está del lado izquierdo, y el que está del lado derecho es negativo, ¿sí? Entonces, nada Ah, más. ok, ok. Profe, una pregunta. Digo, ¿Por qué divide entre 2? ¿por qué qué, perdón? ¿Por qué divide entre 2? Ah, ok. Lo que pasa es que la definición de seno en términos de exponenciales es un exponencial positivo menos un negativo entre 2J. Entonces, como yo aquí solo tengo una J, pongo el 2 aquí, pero también lo debo de multiplicar para que no se me altere. Y de ahí salió este 2, ¿sí? De suponer que si yo lo considero así, yo agrego lo voy a poner en otro color, agrego el 2 acá, pero también lo tengo que agregar acá para que no se altere la expresión. Y así nos quedaría, ¿no? Divido y multiplico por 2. Y el denominador 2J con el par de exponenciales es el seno. Y entonces, ¿qué me quedó? Pues la A, el 2 y abajo la omega, ¿no? Sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces, con una transformada ya conocida, ahora hicimos por la aplicación de las propiedades lo equivalente para obtener la misma expresión. No tendría por qué variar. Pero entonces esto, ustedes podrían decir, bueno, pero si eso ya lo teníamos, ¿para qué lo calculamos nuevamente? Se trata pues de nada más como de contrastar, ¿no?
Ahora vamos a hacerlo con una figurita que no hemos procesado y que yo se las presenté en la clase de ayer y les dije, bueno, pues que esta la íbamos a resolver aquí nosotros, ¿no? Así es que con el mismo enunciado, determinar la transformada de Fourier de la señal que se muestra, aplicando las propiedades de la transformada, ahora vamos a hacer lo equivalente, jóvenes, con esta, ¿sí? Esta está un poquito más elaborada. Esta también, desde luego, se resuelve sustituyendo en la integral. Pero bueno, la integral, no sé, al final se convierte en 4 integrales porque pues las expresiones de las rectas sí tienen 2 términos y entonces pues habría que resolver pues esas 4 integrales, ¿no? Bueno, cuando tenemos urgencia, ya manejamos esto es mucho más simple para determinar los espectros. Ojo, no estamos revisando cómo calcular la transformada de Fourier de algo. A mí lo que me interesa es saber cómo conocer las características de un espectro de frecuencia. Pero hay relación, el espectro de frecuencia es la gráfica de la transformada de Fourier dicha señal. Bueno, concluyendo, lo mismo que estábamos haciendo, pero lo vamos a hacer con este triangulito. Y este triángulo, jóvenes, está formado por 2 rectas. 2 rectas, vean, la recta del lado izquierdo se encuentra entre -1 y 0. Este es su intervalo. Para t, ojo, ya les había comentado que en estos casos se aceptan los intervalos cerrados, ¿no? Pero que nosotros vamos a seguir excluyendo los valores frontera. Entonces, nuestro análisis corresponde para t menor que 0 y mayor que -1, ¿no? Que es este. ¿Y cuál es la ecuación de la recta? La pendiente vale 1, 1 entre 1, ¿sí? Aquí está. Que multiplica t más el punto de corte, la intersección, ¿no? Y para el caso de la recta que está entre 0 y 1, pues lo que cambia es el signo de la pendiente. Aquí la pendiente es negativa. Así es que así nos queda definida nuestro triangulito, jóvenes. ¿Sí? V de t es t más 1 y t y menos t más 1. ¿Y 0 fuera de ahí? Ya que tenemos clara la expresión, las características de nuestra señal, ahora viene el proceso. Tenemos que derivar todas las veces que sea necesario para después determinar la transformada de Fourier, ¿sí? Muy bien. Observen ustedes, jóvenes, si ahora yo les pido que deriven esta figurita, acuérdense, la derivada de una recta es subpendiente. Entonces, si derivan t más 1 y menos t más 1, están de acuerdo que la derivada de t más 1 es 1 y la derivada de la segunda expresión es menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a derivar. Aquí, en la primera derivada no obtenemos impulsos. Vamos a tener que hacer una segunda derivada. Entonces, aquí está la primera derivada. La primera derivada, jóvenes, es 1 y menos 1, con estos intervalos, ¿de acuerdo? Y 0. Ahí está. Y sus gráficas, y la gráfica, pues es esa. Aquí también hay coincidencia. La amplitud de la derivada es 1 y la ubicación de las discontinuidades también son valores de 1, ¿no? ¿Podría repetir los pasos, por favor, profe? Sí. Primero, yo le propuse obtener la transformada de Fourier aplicando las propiedades de la transformada. Primer paso, hay que derivar la señal en cuestión. La derivada de rectas son sus pendientes. Ya vimos que la pendiente de esta recta vale 1 y la pendiente de esta recta vale menos 1. Entonces, ya tenemos presente la primera derivada. 1 y menos 1. Ahí están las gráficas, ¿sí?
De menos 1 a 0, la derivada vale 1. Y de 0 a 1, la derivada vale menos 1, por las condiciones de las rectas de acá. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí tenemos que volver a derivar, porque el método propone derivar tantas veces como sea necesario para obtener impulsos. Aquí todavía no tenemos impulsos. Aquí tenemos dos pulsos rectangulares, uno positivo y otro negativo. Y ahora viene la siguiente parte. Tenemos que derivar esta figurita. Y aquí ya estamos en algo parecido al caso anterior. Vean ustedes. Abordo la figura del lado izquierdo. Aquí hay una recta perpendicular. Su derivada es un impulso. Así la voy a representar. ¿De qué valor? De amplitud 1. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada en menos 1? Entonces, ahí tengo ya como primera propuesta un impulso positivo de amplitud 1 y ubicada en menos 1. ¿Sí? Luego, derivo este valor constante, 0. Llego a la discontinuidad. Aquí tengo una discontinuidad que vale 1 y sigue bajando. Entonces voy a tener un impulso negativo de dimensión doble, de 1 más 1, 2. Entonces aquí voy a tener un impulso negativo sobre el eje vertical. Después derivo esta parte, 0, y aquí tengo un impulso positivo, ¿sí? Aquí en el valor de 1, un impulso positivo. Entonces recuerden, estos valores me dan la longitud del impulso y estos valores me dan la ubicación en el tiempo. Todo eso sigue estando en el tiempo, ¿eh? Estas señales en el tiempo, derivada, primera derivada a tiempo, y ahora vamos con la segunda derivada. Y entonces la segunda derivada me queda así. El segundo pulso es positivo porque viene de menos 1 hasta 0, ¿verdad? ¿Es lo que Ah, en un momento? a ver, no sé si segundos, es que hay, si se refiere a estos pulsos o a estos. Al segundo pulso de la segunda derivada. ¿De la segunda derivada? Sí. Es que ese sería, abordándolo en la secuencia que traemos, quedamos que íbamos a trabajar aquí. Subimos, pero no pulso, impulso. Perdón, impulso. Impulso positivo, 0, impulso negativo. Con esa secuencia, si empezamos acá, este sería el segundo. Y entonces, ¿por qué? Porque de aquí hacia acá descendemos, aquí lo ponemos, el impulso negativo, y luego después aquí mismo, derivada 0, y subimos, impulso positivo, y nos quedaron así, recorriéndolo con esa secuencia, ¿no? Subimos, 0, bajamos, 0, subimos, y ahí nos quedan, repito, esto tiene una lógica, ¿eh? Acuérdense que los impulsos son el límite de una secuencia de derivadas, y entonces ustedes le pueden llegar a ese límite por la derecha, por la izquierda, pero no me quiero meter con eso, simplemente lo que quiero es decirles una forma muy simplona de procesar la señal para obtener su espectro, ¿no? Bueno, ya en la segunda derivada solo vamos a agrupar las expresiones. O sea, este impulso se llama delta de t más 1 porque está ubicado aquí en el menos 1 y se llama sobre el eje vertical menos 2 veces delta de t y este está en el valor de 1 ubicado con una longitud de 1 también. Y entonces, ¿qué me queda? 2 delta de, perdón, delta de t menos 1. Ahora los vamos a agrupar. Sumamos los tres. La segunda derivada es la suma de los tres impulsos, ¿no? Y ya quedó. Profe, es menos 2 por las veces que baja, ¿no? Es menos 2 por la tendencia decreciente de abordar la discontinuidad, así como lo trabajamos. ¿Sí? Ajá. Subimos,
bajamos, pero bajamos 2 veces. Oh, sí, sí. Entonces, aquí hay uno y de aquí hay uno. Ajá. Entonces, el signo nos lo da, ¿sí? Bueno, La gracias. disminución, ¿no? Así. Ok. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo Profe, que acabamos entonces de hacer. siempre se va. ¿Perdón? Que si vamos a seguir la señal desde la derecha, o sea, desde los Bueno, negativos hacia. en realidad usted los puede seguir en el orden que quiera. Ya después los tiene que agrupar, pues, para algún propósito. Le repito, igual, como, porque si me pregunta por qué le entramos a la señal aquí, pues igual podemos empezarle acá, ¿no? Y decir, bajamos negativo, 0, subimos, y entonces establecer un criterio. Bueno, pues nosotros para no variarle mucho, vamos a abordarla aquí, subimos 0, y acá usted lo suma en el orden que quiera. Pero como yo ya sé que esto me va a llevar a una forma de una onda seno, coseno, pues los agrupo, ¿no? Sí, entonces eso no tiene ningún problema. Bueno, ya tenemos esto, ¿eh? Esta expresión ya no la voy a copiar de nuevo. Yo ahorita la transcribí para seguirla procesando. Entonces, ya que tenemos esta parte, ahora jóvenes, puse esto, ¿no? Vean, la segunda derivada es lo que teníamos ahí. Menos 2 delta de t más delta de t menos 1 más delta de t más 1. Ya está. Ahora viene ya la propiedad. La propiedad de diferenciación en la frecuencia, en el tiempo, perdón. Ya dijimos, la transformada de la segunda derivada es j omega al cuadrado por f de omega. Y esta f de omega es la que ando buscando, no se les olvide, fue la que despejamos hace rato. Ahora sí, transformamos esto, no sé si estén de acuerdo conmigo. A los que molesto más es a los de la mañana porque pues a ellos les digo que me den las respuestas, ¿no? Y a usted ya se las presento resueltas. Pero lo cierto es que yo les pedí que me transformaran esta expresión. Entonces la transformada de 2 delta de t, pues es un 2. ¿Por qué? Propiedad de corrimiento en el tiempo, ¿no? Ya lo vimos. Entonces, la transformada de delta de t menos 1 es e a la menos j omega. ¿Se acuerdan? No sé si estamos en sintonía o también tienen dudas. ¿Por qué la transformada de estas expresiones son estas de aquí, no? ¿Sí? Ujú. Bueno, Oh, así es como lo dice lo de corrimiento, ¿no? Digo, así lo es. Sí, ajá, nomás estamos aplicando la propiedad, ¿no? La propiedad. sí. Entonces, finalmente, la transformada de la segunda derivada, que es j omega al cuadrado por f de omega, es esto de aquí. Y ahora viene ya el detalle. Si todo queda en sacar una expresión de primera mano como la transformada, despejé aquí, f de omega, y acá, f de omega es todo esto entre j omega al cuadrado. Y ya me quedó ahí la transformada, ¿sí? Vean, pero a mí esos términos no me dicen nada y el verdadero trabajo consiste en llevar esto a un formato conocido, que es lo que vamos a hacer ahora sí con ustedes. En el grupo anterior llegamos hasta aquí, entonces lo vamos a hacer con ustedes y ahí sí voy a pedirles pues que me ayuden, ¿no? Ahora, ¿están de acuerdo que j omega al cuadrado, jóvenes, es menos omega cuadrada? Sí, La j al cuadrado es menos 1, ¿están de acuerdo? ujú, Ok, sí, Sí, profe. profe. entonces esto es menos omega cuadrada. Ese menos lo voy a aplicar aquí. Aquí me queda un valor positivo, un valor negativo, introduciendo el signo menos de esta expresión en la parte del numerador. Entonces, en su momento los voy a separar, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí ya está una expresión de transformada de Fourier aplicando las propiedades. Repito, lo que vamos a hacer a continuación es cómo llevar estos términos a un formato conocido.
De eso es de lo que le estaba hablando, ¿no? Bueno, pues vamos a eso. Miren ustedes, me queda que f de omega Es 2 menos e a la... sí, voy a sacar como factor el 1 sobre omega cuadrada, ¿no? Como ese está dividiendo a todo, y entonces dentro me va a quedar, como dice usted, 2 menos e a la menos j omega, ¿sí? Ajá, menos e a la j omega, ¿no? Menos e a la j omega. Eso es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjese, o sea, como me comentó la señorita, me quedaría algo así. F de omega es 1 entre omega cuadrada, 2 menos e a la menos j omega menos c a la j omega. Puedo acomodar los exponenciales como ambos tienen el mismo signo. Voy a poner primero el positivo y luego el negativo, ¿de acuerdo? Entonces ahora para que lo entiendan, esto me va a quedar como 1 sobre omega cuadrada. Voy a poner un corchete, ¿sí? 2 menos a ver si están de acuerdo conmigo, jóvenes. 1 sobre omega cuadrada. Sí, Ok. Bueno, fíjense ustedes, este par de exponenciales, ¿qué forma tienen, jóvenes? de seno, ¿no? Así, acuérdense, en el caso del seno sería el exponencial positivo menos el negativo, Ah, dividido entre 2j. Aquí el signo es más y aparte no tenemos j en esta expresión porque la coseno, ¿no? j de un coseno, la j la usamos acá, ¿no? La ajá. igual al cuadrado. Entonces me queda como si fuera un coseno. Lo voy a repetir para que no tenga problema. 1 sobre omega cuadrada y me va a quedar 2 menos y e a la j omega más c a la menos j omega, ¿sí? O sea, lo mismo, nada más que lo repetí, pero el coseno está dividido entre 2, ¿están de acuerdo? Entonces yo aquí voy a poner un 2, pero también lo voy a poner acá para que no se me altere, ¿sí? Y de esta forma, lo que tengo, jóvenes, es S2 y S2 aquí. Así es que ahorita ya voy a poner que esto es igual a 1 sobre omega cuadrada, que multiplica a 2 menos 2 coseno de omega. Y ya, así es que, pues así vamos, ¿no? 1 sobre omega cuadrada, ¿sí? Que multiplica a sí, 1 entre omega cuadrada que multiplica 2 menos 2 coseno de omega. ¿Estamos claros? Voy a sacar ese 2 como factor, jóvenes. Entonces, eso es igual a 2 sobre omega cuadrada y me queda así. Bueno, esto tiene una forma conocida, ¿sí? Resulta ser, no sé si se recuerden, sustituyendo que el seno cuadrado de teta es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno
de 2 teta. Voy a usar esta identidad, jóvenes. Seno cuadrado de teta es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 teta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo que voy a hacer para poder aplicar esta identidad, voy a dividir esto por 2, esta expresión, para que aquí me quede 1/2 menos 1/2, pero para que no se me altere, también lo tengo que multiplicar por 2. Ese 2 por este 2 me va a dar un valor de 4. ¿De acuerdo? Para que entendamos, cuando ponga 4 aquí, aquí me queda 1/2 menos 1/2 del coseno, ¿sí? De lo equivalente a 2 veces teta, ¿sí? Ojo, no pierdan de vista, jóvenes. El seno cuadrado de teta implica que acá tengamos un coseno de 2 teta, ¿sí? Bueno, entonces, aplicando esta identidad, me queda que f de omega es igual a 4 sobre omega cuadrada, que multiplica a 1/2 menos 1/2 del coseno antes de aplicar la identidad, simplemente la ajusté para que esa expresión quede con la forma de un seno cuadrado. F de omega es 4 sobre omega cuadrada, 1/2 menos 1/2 del coseno de omega. Profesor, una pregunta. En el argumento de, bueno, en el último, el coseno, ¿no sería 2 por omega entre 2? Ah, bueno, sí, se cancelaría, ¿verdad? Ajá, Ah, ok. pero sí pasa algo extraño allí, lo que les decía. Como el seno de cuadrado de omega es 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 teta, cuando yo esta expresión la lleve al formato de un seno cuadrado, es decir, la idea es que esto sea un seno cuadrado. Y entonces, como este coseno lleva 2 veces el argumento del seno, el seno cuadrado que voy a obtener aquí sería equivalente a omega medios, para que 2 veces omega medios me dé omega. Y entonces, de tal forma que esto, jóvenes, ¿sí? Ya para terminar, nos queda de la forma sería 4 sobre omega cuadrada seno cuadrado o sea, lo anterior nos quedaría así, vean qué facilito. F de omega, 4 sobre omega cuadrada, seno cuadrado de omega medios. ¿Por qué omega medios? Porque la identidad supone que debe estar el coseno al doble ángulo, y como el doble ángulo en este caso es omega, quiere decir que el ángulo es la mitad, ¿no? Omega medios. Y vean, ya tengo un seno cuadrado, ahora voy a dividir entre el argumento de ese seno cuadrado para convertirlo en una función de muestreo, pero al cuadrado, ¿sí? Es decir, yo sé que el sampling de un argumento es igual al seno del argumento entre el argumento. Creo que con esto no tenemos duda, ¿no, jóvenes? Sampling de teta es seno de teta entre teta. Si yo quiero esto elevarlo al cuadrado, sampling cuadrada es seno cuadrado de teta entre teta cuadrada. Es decir, el sampling al cuadrado de teta es igual al seno de teta entre teta al cuadrado. Y esto me queda seno cuadrado de teta sobre teta cuadrada. Así, miren.
Nada más para que tengan relación de ideas ahí. El sampling de teta es seno de teta entre teta. El sampling cuadrado de teta es el seno de teta entre teta al cuadrado, es decir, seno cuadrado entre teta cuadrada. ¿De acuerdo? Digo, pues esto es para brincar ahora esta expresión que es un seno cuadrado, ¿sí? A un sampling cuadrado. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a dividir entre su argumento al cuadrado, ¿sí? Porque ya tengo el seno cuadrado. Entonces, divido entre el argumento cuadrado y multiplico por el argumento cuadrado. Y ya. Entonces, nos queda que f de omega va a ser igual a 4 sobre omega cuadrada O sea, esta expresión, jóvenes, la voy a dividir y a multiplicarla por el argumento que es omega medios al cuadrado. Entonces lo que hice fue esto. F de omega es el 4 sobre omega cuadrada, que ya lo tenía, ¿sí? Por omega medios al cuadrado, entre omega medios al cuadrado. De hecho, esto se cancelaría y nos queda lo anterior, pero no quiero cancelarlo, yo lo propuse. Y ahora el seno cuadrado de omega medios entre omega medios al cuadrado. Esto, jóvenes, se llama sampling cuadrado de omega medios, ¿sí? Y ya nomás cancelo aquí términos y me voy a quedar con la expresión final. De tal forma que f de omega va a ser igual, ¿sí? La omega cuadrada se cancela con la omega cuadrada y el 2 al cuadrado nos da 4, que se cancela con el 4. Entonces nos va a quedar sampling cuadrado Vean, al elevar esto al cuadrado, esto omega cuadrada con esto omega cuadrada se cancela. Este 2 al cuadrado nos da 4. Con este 4 se cancela y nos queda una amplitud unitaria, una amplitud de 1, ¿sí? Esa amplitud de 1 está en 0. Se comporta igualito que el sampling normal, ¿eh? Nada más que este es un sampling cuadrático. Sampling al cuadrado de omega medios. ¿De acuerdo? Y para hacer la figura, pues el sampling cuadrado significa que los valores negativos del sampling al elevarlos al cuadrado se vuelven positivos. Es como si le sacáramos el valor absoluto a la función sampling. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora la gráfica. La gráfica del espectro nos queda así, jóvenes. Bueno, más o menos. El asunto de los cortes es el mismo concepto que usamos. ¿Se acuerdan que para sacar los cortes igualamos el argumento a múltiplos de pi? ¿Sí? Entonces, la expresión final de la transformada, este fue un caso numérico, jóvenes. No lo quise hacer literal porque se los quiero proponer. Acuérdense que el examen lo vamos a hacer el viernes de la próxima semana. Y entonces, para ese tiempo ya tenemos toda una semana completita donde yo les voy a proponer que resuelvan este mismo problema, pero en forma literal, para que después cada quien nada más sustituya los valores
los valores correspondientes. Aquí lo hicimos con numeritos. Bueno, pues con esos números nos quedó que f de omega es sampling cuadrada de omega medios. Y la pregunta es, ¿aquí en cero cuánto vale la onda, jóvenes? 1. 1, esa es la respuesta. Ahí vale 1. Ahora, ¿alguien me puede decir cuánto valen los cortes? El primer corte del lado derecho, del lado izquierdo. El primero, el n igual a 1 sería 2pi 2pi, perfecto. y en menos 1 sería menos 2pi. Es correcto, menos 2pi. El segundo corte sería en 4pi. perfecto, y menos 4pi, ¿no? ¿Así? Muy bien. Ahí omega sigue valiendo n pi. Los cortes. Es Bueno, decir, ajá. O sea, lo que tenemos que hacer es aclarar que estamos hablando de los cortes y entonces ponemos que omega medios es igual a n pi, lo que usted decía, señorita, y de ahí despejamos omega, es decir, 2 veces n pi, y así nos queda, donde n vale más menos 1, más menos 2, ajá. Ok, ok. Profe, pero ese sampling cuadrado es más para señales triangulares o puede ser Nada para más. cualquier. No, este es Ok, nada más para señales triangulares. Es decir, ¿se acuerda? La propuesta original era, sí, aplicando las ajá. propiedades, determinar la transformada de Fourier. Pero ya nos fuimos más allá, porque aquí ya con esta respuesta es determinar el espectro de frecuencia de esta señal. Y entonces lo que hicimos fue obtener la expresión. ¿Cuál fue la expresión? Esta de aquí, que la transformada valía sampling cuadrado de omega medios y el espectro de frecuencia es este. Entonces este es el espectro de frecuencia de esa señal triangular y eso nos da, ¿sí? Ok, Eh, esa gráfica con esos valores. Y aquí también, ¿eh? Nada más que aquí también hay que tomar en cuenta que este es un sampling cuadrado. Bueno, pues ya no nos va a alcanzar el tiempo. A lo mejor Profe, sí. Diga usted. en f de omega igual a 4 sobre omega cuadrado seno cuadrado de omega medios, es para, el medio es para compensar lo de 2 teta. Ahí me quedó eso. Así es para compensar que en la identidad, habíamos dicho que la identidad nos quedaba, que era un medio menos un medio del coseno del doble ángulo. O sea que en la identidad, esa expresión que teníamos antes del seno cuadrado en el coseno, quiere decir que esa omega era como 2 teta. En consecuencia, ¿cuánto vale teta? Omega medios, ¿no? Como despejando, ¿sí? Entonces, efectivamente, el medio resultó de la identidad. Ajá, Gracias, profe. correcto. Profesor, ¿esta propiedad fue la de la derivación en el tiempo, ¿sí se llama? Bueno, usamos varias, si se fija. Bueno, sí. Usamos la de corrimiento. Primero usamos la de derivación en el tiempo o diferenciación. Y luego la de corrimiento, ¿de acuerdo? Así es que estuvimos Sí, profe. usando varias de ellas. Ajá. Por eso propusimos así, determinar la transformada de Fourier aplicando las propiedades, ¿sí? Y bueno, acuérdense entonces, como dijo su compañera, esta, ya sabemos, un pulsito cuadrado, su transformada es una función sampling. Ahí no hay vuelta de hoja, pero esto lo van a seguir manejando en toda el área de comunicaciones, ¿eh? Esto está en el tiempo. Y entonces en la frecuencia, su función sampling. Igual, ahora tenemos esta en el tiempo y en el dominio de la frecuencia, lo que tenemos es esto, ¿no? Un sampling cuadrado, que esto tiene que ver con algunas figuritas que ya habíamos visto ahí, ¿sí? Fíjense. Déjenme ver si está esta. Yo cuando se las propuse, bueno, cuando pasamos por aquí les dije que esa la íbamos a determinar como tal.
Entonces, jóvenes, háganme un favor, miren, aquí está, digamos, general. De hecho, viene en su libro, ¿eh? Pero pónganle al piquito del triángulo un valor A y los cortes en el tiempo, como en el pulso cuadrado, pónganle menos tau medios y tau medios. Menos tau medios y tau medios. Es decir, si una vez que la resuelvan así como lo hicimos con estas literales, después nada más se dedican a sustituir los valores de esos valores. Por ejemplo, si hubiésemos resuelto con A menos tau medios y tau medios, entonces ya nada más en la expresión resultante hubiéramos puesto pero A vale 1 y tau en este caso vale 2, ¿no? Tau medios vale 1. Y esta expresión que obtuvimos se hubiera resuelto con ese proceso de simplificación. Entonces, bueno, pues ahí les queda la chamba, jóvenes, que hagan lo mismo que hicimos, pero en lugar de los numeritos 1 y menos 1, le ponen A menos tau medios y tau medios. ¿Sí? Igualito como lo hicimos para esta, ¿no? Esta sí la resolvimos con A menos tau medios y tau medios. Entonces la actividad que no para entregar ni nada, para conveniencia propia, ¿no? Porque qué tal que usemos una función como esta con un valor de 5 y menos 8 y 8. Pues imagínense echarse todo este rollazo, mejor nada más a la expresión que obtengan le ponen A vale tanto, 5 y 8 menos 8, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿sí? Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, pero en realidad vean a dónde va a parar el tema, nomás que ya nos da tiempo. Ahora el viernes yo les voy a decir, correr el espectro de frecuencia de esa señal triangular aplicando el teorema de modulación, ¿sí? A un cierto valor. Esa es la parte de comunicaciones, correr la frecuencia. Y entonces vamos a aplicar el teorema de modulación, pero al espectro que ya conocemos, ese que acabamos de obtener. Y ya lo del teorema, pues resulta simplemente algo muy simple, ¿no? Así es que en esas andamos. Les paso lista, jóvenes. Hubo unas excelentes participaciones, por favor, me las dicen para considerarlas. Diana, Presente, profe. ok. Eric, Daniel, Presente, profe. correcto. Elizabeth, Presente, Elizabeth profe. Arenas, Presente, profe. ok. Presente, profe. Adaluz Rubiceli. Presente, profe. Gracias. Mauricio, Presente, profe, yo participé. ok. Ismael, Presente, profe. muy bien. Ángel, Gabriel, Presente, profesor. correcto. Efraín, nada. David, Presente, profe. correcto. Dylan, Daniel, Presente, profe. Karen, Sinaí, gracias. Karen, Presente, profesor. gracias. Jacqueline, Presente. ok. Jesús Emanuel, Jesús, Héctor Uriel, Karen, Lisette, Presente, profe, participé. ok. Alexander, nada. Francisco Jesús, Presente, profe. ok. Eduardo Javier, Jonathan, Presente, profe. gracias. Jocelyn, Presente, profe, participé. muy bien. Luis Federico, Presente, profe. ok. Emiliano, Presente, profe, sí participé. ok. Carlos Emanuel, gracias. Urim, Rafael,
Presente, profe. Ok. Iram. Presente, profe. Gracias. Jonathan Santiago. Presente, profesor. Presente. Sí, gracias. Eduardo. Eduardo Ramírez. Presente, profe. Bueno. Enrique Adrián. Presente, profe. Ok. Alan Romero. Presente, profe. Gracias. Gustavo Valdés. Presente, profe, participé. Muy bien. Perfecto. Bueno, jóvenes, pues nos vemos el viernes. Gracias por participar. Estamos en contacto. Hasta luego. Profe. Hasta Hasta luego. profesor Luis. Gracias.